Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien, por suerte. Bueno, No, no mate todavía, pero por todavía ahí no un poco más. mate. Imagino que no, 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 imagino que no. todavía. Federico, ¿qué es el genoma de la yerba mate? Sí, yo te escuchaba diciéndolo y dije, bueno, mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿qué es secuenciar o qué es el genoma de la yerba mate? Básicamente, secuenciar es leer, ¿sí?, el ADN de la planta de la yerba mate. Todos los seres vivos tienen información genética almacenada en el ADN. Ujú. Ese ADN nos habla un poco de, bueno, quiénes somos, nos cuenta un poco también de nuestro pasado. Entonces nosotros quisimos estudiar justamente el ADN de la yerba mate, porque como sabrán, la infusión del mate tiene muchas propiedades. Por un lado, el mate tiene muchos polifenoles, sí, que le otorgan todas esas propiedades antioxidantes, incluso mucho mayores que las del té verde. Luego tiene, por ejemplo, moléculas como la saponina, ¿sí?, que son las que le otorgan las propiedades anticolesterolémicas, antidiabéticas, antimicrobianas, ¿sí? Y por último, tenemos lo que se llaman en ciencia las santinas, ¿sí?, que es lo que le otorgan las propiedades estimulantes del sistema nervioso. Y dentro de estas santinas, dentro de estas moléculas, nosotros tenemos a la cafeína, ¿sí? Hay un dicho popular que dice que el mate tiene mateína, Sí, ¿sí?, y que el té tiene teína, pero eso es incorrecto. bien, El mate no tiene teína, el té no tiene teína, ¿sí? Sino que tanto el mate como el café como el té tienen una única molécula que es la cafeína, bien. ¿sí? Entonces, nosotros lo que queríamos entender a través del ADN de la yerba mate era cómo es que la planta producía la cafeína. Y nosotros lo que descubrimos es que justamente la planta lo produce de manera completamente distinta a la planta del té y a la planta del café. Es Ujú. decir, que las tres plantas llegaron a producir este compuesto de manera independiente, ¿sí? Y la última cuestión es, bueno, ¿por qué los científicos estudiamos esto, no? ¿De qué nos sirve? Sabrán muchos que la yerba mate, bueno, a algunos les produce acidez, Sí, ¿sí? Todos escucharán que no, no, yo ya no tomo mate porque, bueno, me da acidez o me cae pesado. sí. Y también en los niños no se recomienda el consumo del mate porque los niños son más sensibles a la cafeína, les genera irritabilidad, insomnio, ¿sí? Entonces, sabiendo cómo es que la planta produce la cafeína, ahora el día de mañana podemos desarrollar una variedad genética de la planta de la yerba mate que no produzca cafeína. Entonces, vos vas a tener el día de mañana cuando vas al supermercado, en una góndola, hoy que elegís una yerba mate que es por ahí orgánica, otra que es compuesta, otra que es saborizada, bueno, Sí. vas a tener una yerba mate que es sin cafeína, ¿sí? Ujú. Y eso va a cambiar un poco la producción en el país y bueno, y el consumo. Básicamente, o sea, es abrir una puerta, leer el genoma que nos da la yerba mate. Sí, 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 es porque no solamente se puede aplicar para este caso en particular, ¿no?, de la cafeína, uno lo puede aplicar para un montón de otras propiedades, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si uno quiere aumentar más las propiedades antioxidantes de la planta, o incluso para estudiar cómo la planta resiste, ¿sí?, a ciertas condiciones de Tal cual. sequedad y de condiciones ambientales, también se puede optimizar un poco. Esto abre múltiples posibilidades de estudio y aplicaciones infinitas. ¿Dónde Sí. está, Federico, radicado el resultado de esta investigación? Es decir, ¿ya llegó a los productores? ¿Ya llegó a, bueno, tengo entendido que fue impulsado desde el CONICET, si mal no recuerdo, me corregirás si es así o no, pero el resultado, ¿hasta dónde llegó? Bueno, el trabajo científico se acaba de publicar en una revista internacional muy importante que se llama eLife. Esa revista, bueno, es pública, ¿sí? Cualquiera puede leer el trabajo científico y también el genoma de la yerba mate es público, ¿sí? Cualquier persona puede acceder a esa información genética. Ujú. Ahora es cuestión de ver, bueno, si hay gente, inversionistas, ¿no? O productores que estén interesados en este desarrollo y si lo están, el día de mañana, entonces tenemos que empezar a desarrollar esta variedad genética de la yerba mate sin cafeína, que no produzca cafeína, ¿sí? Y bueno, después los productores decidirán si la quieren producir esa variedad o no y si la quieren distribuir o no, ¿no? Pero bueno, no es algo que se haga de un día para el otro. No, no, Esto es no. algo, es importante
remarcar, no es que ya mañana la gente va a poder tenerlo en sus góndolas. Se tiene que, claro, porque muchos a veces no saben, bueno, los tiempos que llevan estas investigaciones, pero primero se tiene que desarrollar, como decía, genéticamente la variedad de esta planta y luego, bueno, la planta tiene que ser cultivada, ¿sí? Luego cosechada, así que eso lleva bastante tiempo. La investigación, ¿cuánto tiempo llevó, Federico? La investigación comenzó más o menos en el 2013 a raíz de una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, porque por aquel entonces todavía no estaba bueno, se estaba formando recién el Ministerio de Ciencia. Ujú. Entonces crearon un proyecto que se llamaba Promatear. Y este proyecto involucraba tanto la Universidad de Buenos Aires como otras universidades nacionales, la Universidad del Nordeste, la Universidad de Misiones, ¿sí? Era una colaboración bien nacional. Luego sabrán que hay gobiernos que apoyan más la ciencia, otros gobiernos que no la apoyan. Ujú. Entonces, en esos casos, tuvimos que empezar a pedir financiamiento en el extranjero y también a colaborar con laboratorios en el extranjero. Entonces, ahí es cuando el proyecto pasó a ser de una colaboración simplemente nacional a una colaboración internacional con Brasil, Estados Unidos y países de Europa. Ujú. Entonces, el proyecto fue un megaproyecto que involucró a muchos científicos y eso es importante remarcar porque mucha gente piensa que el científico está solo, ¿no? Haciendo sus investigaciones, una persona vieja, canosa y haciendo sus investigaciones solo y no, la mayoría fuimos jóvenes los que participamos en el proyecto y, se trata de colaborar, ¿no? Y de aportar cada uno del conocimiento que tiene. Esa, o te adelantaste en parte a las dos siguientes preguntas. La próxima era ¿cuánta gente participó aproximadamente? Y ya que abriste el juego con el tema de otros países, ¿cuánta gente de cuántos países participó en esta investigación? Que por lo visto llevó años, te diría, casi década. Sí, sí, desde que comenzó, sí. Yo pasé a liderar el proyecto más o menos en el 2018. Ajá. Pero como te decía, bueno, sí, de Argentina. Argentina lo importante es que siempre fue la que lideró el proyecto. Y de Argentina somos de la Universidad de Buenos Aires, de la de Misiones y la del Nordeste. Luego participó un instituto, el Instituto Tecnológico Vale de Brasil, que es el que aportó toda la tecnología para secuenciar justamente el ADN de la planta. Participó tres universidades de Estados Unidos, la Universidad de Illinois, la Universidad de Western Michigan, eh, luego, y la Universidad de California en Davis. Y luego participó el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, que es donde actualmente yo me encuentro trabajando, porque si bien el proyecto lo hice cuando yo era becario doctoral CONICET, aquí en Argentina, luego finalicé mi doctorado y ahora me encuentro haciendo investigación científica bueno, en Alemania, en este Ujú. caso. ¿Estás en Eh, estos momentos en Alemania? no, ahora me encuentro en Argentina Bien. visitando a mi familia, pero sí, yo me encuentro viviendo en Alemania, continuando con mi investigación, bueno, porque como sabrán, no hay mucho ya apoyo científico, entonces Sí. bueno, tuve que recurrir, ¿no? al exterior. Sí, 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 se entiende, se entiende. ¿Por qué? ¿Por qué empezó, o en tu caso, esta investigación? ¿O por qué te acoplaste a esta investigación? ¿Por curiosidad? ¿Por algo en especial? ¿Porque te llamó la atención? ¿Hay algún porqué que inicia justamente tu actividad en esta investigación, Federico? Bueno, yo trabajo en un área de la biología, ¿sí? Que se llama la bioinformática. Para aquellos que no saben qué significa la bioinformática es una rama justamente de la biología que lo que hace es utiliza la informática para analizar datos biológicos. En este caso yo utilicé la informática para analizar el ADN de la planta de la yerba mate. Ujú. Pero así como analizo el ADN de la planta de la yerba mate, yo puedo estar analizando el ADN del coronavirus, por ejemplo, el ADN de un perro, el ADN de un gato, lo que yo quiera. Entonces me da mucha versatilidad para trabajar en distintos temas. Ujú. Y yo en ese momento estaba trabajando, como les comentaba, en esta área de bioinformática y mi director, que es Adrián Turkansky, en aquel momento del doctorado, me ofreció, ¿no? Llevar adelante el proyecto y obviamente que dije que sí, porque, bueno, para mí era, bueno, la yerba mate es algo muy cultural del país Sí.
sabía el potencial que tenía la investigación, sabía que se podían encontrar cosas importantes, así que lo acepté inmediatamente y bueno, costó, porque fue difícil el proyecto, sobre todo porque hay algo que seguramente mucha gente no lo sabe, pero el ADN de las plantas es de lo más complejo que hay, mucho más complejo que el ADN humano. No voy a entrar en detalles técnicos, ¿no? Pero Ujú. eso tienen que saber, es muy complejo el ADN de las plantas. Y así que nada, fue todo un desafío, pero bueno, con la colaboración de todos estos laboratorios y de distintos grupos lo pudimos llevar adelante. Los científicos y las científicas argentinas tienen un currículum, por llamarlo de alguna forma, o están, como para que se entienda lo que quiero decir, ranquean alto en su labor. Duele de alguna forma ver que el apoyo científico no esté a la altura de las circunstancias de parte del Estado. Totalmente. Y te voy a decir por qué rankeamos alto. Porque el argentino tiene una capacidad para continuar haciendo ciencia, ¿sí? Aún sin financiamiento, sin recursos, pero nosotros siempre somos ingeniosos y encontramos la vuelta para trabajar, ¿sí? Para lograr lo que queremos. Y la gente en el exterior, o los otros científicos en el exterior, generalmente no están acostumbrados a esto. Yo trabajo hoy en día con ellos y ante a la menor traba, al menor inconveniente, ellos ya es como que se paralizan. Y nosotros le encontramos la vuelta y decimos, no, bueno, hacemos esto, hacemos aquello y ya lo solucionamos. Con una Y creo pinza que y un es alambre se arranca todo. tal cual, es eso. Es esa versatilidad que nosotros tenemos, esa facilidad de, bueno, no importa, siempre estuvimos en crisis, sabemos cómo continuar en crisis. Bueno, eso es lo que nos da esa, bueno, como si esa ventaja frente a los demás, yo diría. Pero más allá de eso, bueno, la educación que recibimos, la educación pública, es de muy alto nivel. Todos mis profesores universitarios fueron del CONICET e investigadores. Eh, Gente que hace ciencia es la que me educó, en mi caso, y a toda mi generación. Y Ujú. es una lástima que toda, bueno, en mi caso, toda mi generación, no tengo a nadie que ya siga en el país haciendo ciencia en el CONICET. Y cuando pasa eso, que hay esta fuga de cerebros, es muy difícil después que la gente vuelva y es muy difícil sostener una educación pública de calidad. Porque la gente que recibió justamente esa educación de calidad ya no se encuentra en el país y no la pudo transmitir a la siguiente generación, por así decirlo. Entonces es una pena. Pero bueno, ahora todos tenemos que seguir para adelante. Sí, seguro, seguro. Se me pone un poco la piel de gallina con lo que estás diciendo, porque no tengo idea de qué edad tenés, pero se te ve una persona sumamente joven y que ya se escuche decir que justamente la mayoría de la generación que protagonizás no está en Argentina, es como que arranquen un pedazo del país, básicamente. Es que sí, es que lo hicieron, es como te comento, mis compañeros ya se encuentran todos en Estados Unidos o en Europa. Eh, y aquellos que no quisieron irse bueno, hay mucha gente que prefiere continuar con los afectos, que perfectamente está bien. Bueno, trabajaron de otra cosa, no continuaron en la investigación científica y se dedican a otra cosa. Pero bueno, son sueños también que quedan ahí a medio camino, ¿no? Truncos. Claro. Y gente que entrenaste, porque hay mucha gente no sabe, pero bueno, la carrera de ciencias biológicas son 7 años sumados a 5 años de doctorado, ¿sí? Estamos hablando de 12 años de estudio De preparación, para, claro. de preparación, sin hablar de que todas las investigaciones que nosotros hacemos tienen referato, ¿sí? Esto significa que esta investigación que nosotros hicimos, lo presentamos en una revista internacional científica, a la cual otros científicos, ¿sí? Que son los que se llaman como los referís, son los que ven la investigación, hacen una crítica constructiva de la investigación y te deciden si está bien hecha la investigación, qué podés mejorar, ¿sí? Qué tenés que cambiar, ¿sí? Y son de alto nivel, no son algo básico. Y todos los científicos atraviesan este referato en sus trabajos científicos. Entonces, duele mucho, ¿no? Cuando a la ciencia se la deshonra, se la desvaloriza, cuando a nosotros siempre nos juzgaron de afuera, y eso demuestra que nadie estuvo sin hacer nada,
¿no? Todo este tiempo. Siempre estuvimos trabajando y, como les digo, sin casi dinero, arreglándolas como no podemos, pero aún así demostrando que nuestra ciencia es de alto nivel. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que la fuga del cerebro se revierta. No sé qué tiene que pasar para eso, pero que pase, y que tengamos más investigaciones que tengan que ver con todo esto, con la yerba y pongámoslo como ícono, que la investigación argentina en ciencia se desarrolle muchísimo más, insisto. Creo que lo que estoy diciendo necesita un milagro, pero ojalá que suceda. Ojalá, ojalá. Y muchas gracias también por la invitación.